Muy buen día. En esta oportunidad quiero referirme a las sanciones de corrección, para lo cual se diseñaron dos anexos. Un anexo del formulario de corrección y un anexo para liquidar la sanción. Hablemos del anexo del formulario de corrección. Yo voy a digitar acá en estas casillas el número de la casilla que voy a corregir y el saldo que voy a corregir. Y aquí tenemos la información de la declaración inicial y aquí va a quedar la información de los saldos reales como debió haber quedado inicialmente. Posteriormente voy a liquidar la sanción de corrección. Aquí observamos, de acuerdo a este ejercicio, aquí observamos que hay una diferencia en el impuesto a pagar. Entonces esa diferencia va a ser objeto para liquidar la sanción. Pero cabe señalar lo siguiente. Si aquí en esta celda no me generara un mayor saldo a pagar, como puede pasar, vamos a borrar esto y a borrar esto. En este momento está tal cual como se hizo la declaración inicial, con los mismos 18.470.000, 18.470.000. Pero cuando yo ingreso la información, ingreso las celdas, las casillas en las que voy a hacer la corrección, de una vez me va a dar el mayor saldo a pagar. Y cabe aclarar también que el artículo 644 me dice en qué casos debo liquidar sanción de corrección. Cuando objeto de esa corrección me genera a mí un mayor saldo a pagar o me genera un menor saldo a favor, voy a liquidar la sanción. Bien, entonces ya tengo la base para liquidar la sanción. Nos vamos a el anexo de liquidación de corrección y tenemos en cuenta tres momentos: la fecha de vencimiento, la fecha de presentación inicial y la fecha de corrección. La fecha de vencimiento porque es posible, hay muchos casos que se pueden presentar. Es posible que la declaración la haya presentado dentro de los términos establecidos, dentro de las fechas y antes de la fecha de vencimiento establecida por la DIAN. O es posible que la haya presentado en una fecha posterior, caso en el cual inicialmente yo tuve que haber presentado y liquidado una sanción de extemporaneidad, de la que habla el 641. Pero resulta que el 644 también me habla de una sanción de extemporaneidad del 5%. Teniendo en cuenta y haciendo claridad que se hace sobre bases diferentes y con tarifas diferentes. Por eso es muy importante esas fechas. Y la fecha de presentación de la corrección. Aquí encontramos las tarifas dependiendo la información que yo estoy suministrando acá. Aquí yo le estoy diciendo si fui emplazado para corregir o no fui emplazado para corregir en el momento de hacer esta corrección. Yo estoy diciendo en este momento que no fui emplazado y me genera una tarifa del 10%. Si yo dijera que fui emplazado por la DIAN para corregir la declaración, tengo que liquidar una sanción del 20%. ¿Del 20% sobre qué? Sobre la diferencia entre el impuesto a pagar en la declaración inicial y el impuesto a pagar en la declaración de corrección, lo cual me genera un mayor valor. Y ese mayor valor tengo que liquidarle una sanción. Ese es el mayor valor y esta es la sanción del 20%. Pero si yo le digo no fui emplazado para declarar, para corregir, me liquida una sanción del 10%. Ahora vamos a suponer de que la declaración inicial no se presentó. Aquí decimos 20 de agosto, 25 de septiembre. Estoy diciendo que la declaración inicial se presentó en una fecha posterior al vencimiento. Vamos a decir que se presentó en una fecha dentro de los términos establecidos por la DIAN, lo cual no me liquida una sanción de extemporánea. Mira, aquí no me está liquidando una sanción de extemporaneidad, 0%. ¿Por qué? Porque la declaración inicial la presenté dentro de los términos para declarar, lo cual no me genera una sanción de extemporaneidad. ¿Ya? Ahora, yo puedo tener una corrección, liquidar saldos, porque algún saldo en la declaración inicial me quedó mal. Pero en la declaración de corrección no siempre se va a liquidar una sanción. Si yo presento la declaración de corrección dentro de los términos establecidos para declarar, es decir, antes de la fecha de vencimiento,
así me dé un mayor saldo a pagar o un menor saldo a favor, no voy a liquidar sanción de corrección. Pero ¿cómo así? ¿Dónde dice eso? ¿Quién lo dice? Bueno, miremos quién lo dice. Miremos quién lo dice. Dice acá, en el inciso primero del artículo 644, se liquidará el 10% del mayor valor a pagar o el menor saldo a favor según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento. Ya con eso entonces nos damos cuenta que estamos hablando con fundamento en la normatividad tributaria. Y otro tema bien importante es cómo hago para reducir esa sanción. ¿Cómo hago para reducir esa sanción? Si yo esa sanción me da inicialmente 724.900, porque no estoy liquidando sanción de extemporaneidad. En ese momento la estoy liquidando al 50%. ¿Por qué la estoy liquidando al 50%? Porque tengo que tener en cuenta mis antecedentes, digamos mis antecedentes tributarios en cumplimiento de las declaraciones. Si yo, diferente a esta corrección, en años anteriores, yo presenté otra corrección de la declaración, tengo que seleccionar aquí en qué año fue que presenté esa declaración. Y si no la presenté, si no, en ningún momento he tenido que presentar una corrección, pues entonces no coloco nada y lo dejo en ceros. Pero es bien fundamental que además de esta información, responder esta pregunta. Que si se presentó alguna corrección en años anteriores, responder si en ese entonces se profirió algún requerimiento especial o pliego de cargos. Si yo digo que sí, no me permite tomar esta sanción. Si yo digo que no, pues me permite tomar la sanción. Si yo digo que la última sanción fue en el 2017, como es dentro del año anterior, no voy a poder liquidar la sanción. Pero si yo digo que fue en el 2016, me va a reducir la sanción al 75%. Si yo digo que la misma conducta sancionable la tuve en el año 2015, me voy a poder tomar una reducción del 50%. Y con eso tener una sanción definitiva y decirle que me cargue esta información al formulario para que me liquide la sanción. Y por último, determinemos de que en efecto la declaración inicial la presenté de manera extemporánea. Como la presenté de manera extemporánea, nos vamos al formulario. Aquí nos damos cuenta. Digamos 25 de septiembre. Me está liquidando la sanción de extemporaneidad. Y nos damos cuenta que aquí está la sanción. Muy bien. Con esto entonces culminamos esta explicación sobre sanción de correcciones en la declaración de renta. Buen día.